Era el momento por el que habíamos trabajado durante años. Jessica y yo habíamos pasado tanto tiempo ahorrando, recortando gastos y manteniendo la mirada fija en nuestro objetivo, la casa de nuestros sueños. Yo tenía una imagen muy clara en mi mente de cómo sería. Todo perfecto. Cada habitación llena de calidez y del potencial de una familia creciendo entre esas paredes. Finalmente lo logramos. La casa era exactamente como la habíamos imaginado. Una colonial de 2 pisos con una cerca blanca que parecía gritar familia perfecta. El jardín delantero tenía enormes robles que proyectaban largas sombras sobre el césped verde y recién cuidado. Ya podíamos verlo, los niños corriendo por el jardín en verano, una parrillada en el patio trasero y nuestra vida desplegándose en el espacio que habíamos creado juntos. Jessica estaba eufórica. Siempre había hablado de tener una casa grande, un lugar en el que pudiéramos crecer. Se sentía como la culminación de todos los años que habíamos pasado construyendo algo estable, algo duradero. Era el tipo de casa donde por fin podía imaginar echar raíces, el lugar donde empezaríamos nuestra familia. No tenía ninguna duda. Esa era nuestra casa. El día que nos mudamos estábamos orgullosos. Cajas apiladas por todas partes, las manos llenas y el corazón rebosando emoción por empezar algo nuevo. Todo se sentía correcto. Recuerdo la primera vez que me quedé en el jardín trasero, observando el espacio que pronto tendría un huerto, tal vez un columpio, y las risas de niños jugando. Jessica estaba dentro, dirigiendo a los mudanceros, asegurándose de que todo quedara en su lugar. Siempre me había considerado la persona práctica, el que mantenía el orden. Pero con esta casa algo dentro de mí era diferente. No solo quería que estuviera en orden, quería convertirla en hogar, en el lugar donde construiríamos recuerdos. Jessica, en cambio, estaba llena de ideas para cada habitación. Ya imaginaba el cuarto del bebé, el dormitorio de invitados y la oficina en casa. Cada detalle había sido pensado cuidadosamente. Yo estaba feliz de dejarla tomar la iniciativa, confiando en que su visión transformaría nuestra nueva casa en algo más que paredes y techo. Ella quería un hogar que se sintiera como un santuario, donde pudiéramos cerrar el ruido del mundo y simplemente estar juntos. La observaba caminar por las habitaciones con una sonrisa, señalando dónde colocaría cada cosa, tomando notas mentales. Estaba claro que aquello no era solo un lugar para vivir, era un sueño, la materialización de todo lo que habíamos construido. Pasábamos las noches desempacando, acomodando muebles y armando las piezas de nuestra nueva vida. Jessica se reía de lo mucho que tardábamos, pero en sus ojos se veía claramente, aquello era todo lo que había deseado. Siempre había soñado con una casa así, y ahora era nuestra. Cuando terminamos de instalar todo, la casa parecía un reflejo de nosotros. Los tonos cálidos del salón, el arte cuidadosamente elegido en las paredes, los pequeños detalles que la hacían única. Aún quedaban cosas por hacer, claro. El jardín necesitaba atención. Algunas habitaciones estaban en transición y ni siquiera habíamos empezado a pensar en renovar la cocina. Pero eso también era parte de la emoción. Teníamos tanto por delante. La promesa de construir una vida en esa casa lo era todo. En esos primeros días era fácil imaginar que todo encajaría perfectamente. Jessica y yo nos sentábamos en el sofá con una copa de vino, hablando de cómo llenaríamos la casa de niños, de risas, de recuerdos. Nuestras conversaciones estaban llenas de posibilidades, de la certeza de que nuestra vida juntos sería exactamente como la habíamos soñado. Lo que realmente me impactó fue una tarde en la que nos quedamos de pie en el salón, mirando el atardecer por la ventana. Los colores pintando el cielo reflejaban nuestros sueños, grandes, intensos, llenos de potencial. Hablamos de cómo algún día esa casa pasaría a la siguiente generación. De cómo nuestros hijos crecerían allí y quizá regresarían con sus propias familias. La idea de un legado se sentía sólida en ese momento. Jessica siempre había sido la de la gran visión, mientras que yo era más realista. Pero al verla tan feliz,
tan plena sentada en nuestro nuevo salón, supe que aquello era exactamente lo que ella quería. Yo no necesitaba una visión grandiosa ni planear cada detalle. Solo necesitaba esto, esta casa, esta mujer y el futuro que estábamos construyendo. Sabía que encontraríamos la manera de que todo funcionara, sin importar los desafíos que se presentaran. Se sentía como un punto de inflexión, un nuevo capítulo. Había tantas cosas que ni siquiera habíamos empezado a considerar, cómo decoraríamos en las fiestas, cómo se vería la casa llena de familia. Ya podía imaginar el árbol de Navidad en la esquina del salón, el aroma a pino llenando el aire. Ni siquiera habíamos hablado de nombres para los niños, pero en mi mente ya los veía correr por el jardín, sus risas resonando por la casa. Era una visión perfecta, y se sentía real. Mientras nos instalábamos, todo parecía encajar. Habíamos pasado años hablando de ese momento, imaginando cómo sería. Y ahora que estaba ocurriendo, no podía sacudirme la sensación de que así tenía que ser. Nuestros amigos comenzaron a venir a visitarnos, y recuerdo el orgullo en sus miradas. Recuerdo el orgullo en los rostros de nuestros amigos cuando veían la casa. Era exactamente lo que nos habíamos prometido, un hogar, un futuro. Estábamos orgullosos de lo que habíamos logrado y sabíamos que nuestra vida estaba a punto de comenzar en ese lugar. Pero, en el fondo, yo no sabía que pronto todo empezaría a desmoronarse. En ese momento pensaba que lo teníamos todo bajo control. Después de todo, teníamos la casa de nuestros sueños y, con ella, parecía que todo era posible. Sin embargo, la primera grieta aparecería antes de lo que imaginaba. Las cosas no eran tan perfectas como parecían desde fuera, y yo estaba demasiado ciego para verlo. No tardaron en surgir las primeras fisuras. Al principio las atribuí a pequeños tropiezos normales. Acabábamos de mudarnos a la casa de nuestros sueños, era lógico que hubiera ajustes. Pero, unos meses después de empezar nuestra nueva vida, algo comenzó a sentirse extraño. La primera señal real llegó cuando revisaba unos documentos. Nada importante, solo las facturas y formularios habituales que vienen con ser propietario de una casa. Siempre habíamos mantenido nuestras finanzas organizadas, y yo me encargaba de asegurarme de que ambos aportáramos lo justo a la hipoteca y a los gastos. Mientras pasaba las páginas, algo llamó mi atención. Siempre había dado por hecho que nuestros nombres estarían juntos en la escritura de la casa. Era nuestro sueño, ¿no? Habíamos estado en esto desde el principio. Así que cuando vi la escritura con solo el nombre de Jessica, sentí un nudo en el estómago. Me quedé sentado un buen rato mirando el documento, intentando entenderlo. Seguro que había sido un error. Tenía que ser una equivocación administrativa. No podía creer que algo tan importante se hubiera pasado por alto. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero no lograba sacarme de encima la sensación de que algo no estaba bien. No era solo que mi nombre no estuviera en la escritura, era que nadie me había dicho nada. Pensé en todos los sacrificios que habíamos hecho para llegar allí, las horas extra que trabajé, el dinero que aporté para la entrada, los años de ahorro. Yo había creído en esa casa, en nuestro futuro juntos. Pero ahora empezaba a preguntarme si no había sido demasiado confiado. Al día siguiente le pregunté a Jessica, intentando mantener un tono casual. Le dije que había estado revisando la escritura y que había notado que solo aparecía su nombre, que quería confirmar que todo estuviera en orden. Me miró con los ojos muy abiertos y una ligera arruga en la frente. Me respondió que no pasaba nada, que su nombre estaba porque ella había hecho todos los trámites con el banco, que no me preocupara, que era solo algo técnico. No insistí en ese momento. Sentí que lo estaba minimizando con demasiada facilidad, pero no quería convertirlo en un problema mayor. Aún así, no pude ignorar la sospecha creciente de que algo no encajaba. Siempre había sido yo quien llevaba el control de nuestras finanzas compartidas y ella quien tomó la iniciativa con la compra de la casa. Pero eso no explicaba por qué mi nombre no figuraba en la escritura. Había algo que no cuadraba,
algo que no me dejaba tranquilo. Con el paso de las semanas empecé a notar otras pequeñas cosas. Cambios sutiles en el comportamiento de Jessica que me hacían cuestionar si estaba tan comprometida con nuestra vida como yo. Comenzó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia, a trabajar los fines de semana, a poner excusas sobre lo ocupada que estaba. Al principio no le di importancia. Tenía un empleo exigente y acabábamos de mudarnos. Era lógico que estuviera centrada en organizar todo. Pero luego vinieron las llamadas. La oía hablar en voz baja desde otra habitación, con un tono suave y cuidadoso. Siempre colgaba rápidamente si yo entraba. Y empezó a dejar el teléfono boca abajo cuando estábamos juntos. No es que yo fuera paranoico. Al principio no pensaba que estuviera haciendo nada grave. Pero había algo en su manera de actuar que empezó a inquietarme. Intenté ignorarlo, pero mis dudas crecían día tras día. Había un cambio en su energía, una distancia que antes no existía. No era algo que pudiera señalar con precisión, pero sabía que algo había cambiado. No podía quitarme la sensación de que me estaban dejando fuera, como si ella estuviera creando un espacio que ya no me incluía. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que ya no participaba en los detalles de nuestra vida como antes. Se estaba alejando, y yo no lograba entender por qué. Una tarde, después de un día especialmente largo en el trabajo, decidí salir a caminar por el vecindario para despejar la mente. Había sido una semana estresante y el zumbido constante de la incertidumbre me estaba desgastando. Al pasar frente a nuestra casa, me detuve un momento para contemplarla. La casa que se suponía era nuestro nuevo comienzo. Las luces estaban encendidas dentro. Imaginé a Jessica sentada en el sofá, quizá deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono, tal vez esperando a que yo regresara. Entonces escuché una voz. No era fuerte, pero era inconfundible. Venía de la parte trasera de la casa, cerca de una ventana. Era una voz grave, masculina. No distinguí las palabras, pero hubo algo que entendí con claridad absoluta: Jessica no estaba sola. Me quedé paralizado. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. ¿Quién estaba con ella? ¿Por qué había alguien en la casa si me había dicho que estaba sola, descansando? 1000 pensamientos me atravesaron la mente. Tuve que contener el impulso de entrar corriendo y enfrentarla. Pero no lo hice. Caminé hacia el costado de la casa intentando pasar desapercibido, tratando de ordenar mis ideas. Al llegar a la parte trasera, pude ver a través de la ventana del salón. Jessica estaba sentada en el sofá. Frente a ella había un hombre. Su rostro estaba parcialmente oculto, pero su postura y la forma en que se inclinaba hacia ella no dejaban mucho espacio para la imaginación. Estaban hablando. Incluso riendo. Había algo demasiado íntimo en esa escena. Demasiado cómodo. Algo que no debería estar ocurriendo en el lugar que se suponía era nuestro. Sentí que el estómago se me hundía mientras me apartaba de la ventana. Las piernas me temblaban, como si fueran a fallarme. Por primera vez desde que nos mudamos a esa casa, sentí que había perdido el control de mi propia vida. ¿Cómo habíamos llegado hasta allí? ¿Cómo había cambiado todo tan rápido? ¿Estaba imaginando cosas? ¿O realmente había pasado por alto señales todo este tiempo? Esa noche apenas dormí. Pasé horas dando vueltas en la cama, repitiendo la escena una y otra vez en mi mente. No quería creerlo, pero cuanto más pensaba en ello, más sentido cobraba. El secretismo repentino, las noches largas, los pequeños momentos de distancia entre nosotros. Todo encajaba en una conclusión para la que no estaba preparado. Al día siguiente decidí enfrentar a Jessica, aunque ni siquiera tenía claro qué estaba confrontando exactamente. La duda ya no era solo por la escritura de la casa o por mi nombre ausente en el documento. Era por ella. Por el espacio que había empezado a crecer entre nosotros. No sabía cómo sacar el tema, pero no podía seguir ignorándolo.
La verdad era demasiado evidente en mi cabeza como para quedarme callado. La conversación no salió como esperaba. Había pasado toda la noche anterior pensando cómo abordarla. Ensayé mis palabras una y otra vez, intentando sonar tranquilo, intentando mantener el control. Pero cuanto más lo pensaba, más sentía que las palabras se deshacían. No sabía si estaba enfadado, herido, confundido, o todo a la vez. Lo único que tenía claro era que no podía seguir en la oscuridad. Necesitaba respuestas. Esa noche, después de cenar, me senté junto a ella en el sofá. Estaba deslizando el dedo por el teléfono, como lo había estado haciendo durante semanas. Pero esta vez algo en su comportamiento me tensó. No estaba tan habladora como antes y, cuando levantó la mirada hacia mí, sus ojos se apartaron rápidamente. Fue un gesto sutil, apenas un movimiento. Pero dijo más que cualquier palabra. Respiré hondo. Jessica, empecé, intentando mantener un tono neutral, tenemos que hablar. Ella se quedó inmóvil un segundo, los dedos detenidos sobre la pantalla. No respondió de inmediato, solo me observó, como si intentara adivinar hacia dónde iba la conversación. ¿Qué pasa?, preguntó con una voz ligera, aunque había algo tenso en ella. Tragué saliva. No soy estúpido, Jess. Sé que algo está pasando, y no es solo lo de la casa. Has estado distante, diferente, y estoy cansado de fingir que no lo veo. Te vi anoche. No estaba sola. Su rostro palideció. Exactamente la reacción que temía. Dejó el teléfono sobre la mesa y se puso de pie, comenzando a caminar por la sala. ¿De qué estás hablando?, preguntó, con la voz elevándose ligeramente. No sé a qué te refieres. No alcé la voz. No quería perder el control frente a ella, pero el dolor se coló en mis palabras. Te vi con alguien más, Jessica. No estaba sola. ¿Quién es? Sus ojos parpadearon con rapidez y, por primera vez en meses, vi miedo real en su mirada. Mark, empezó, con la voz temblorosa. No es lo que piensas. Ah, ¿no? La interrumpí, sintiendo que la ira empezaba a superar mi calma. Te vi sentada con él en el salón. ¿Quién era ese hombre? ¿Es el del trabajo del que hablas tanto? No me mientas, Jessica. Se quedó paralizada, como si estuviera buscando una salida que no encontraba. Se quedó en silencio un instante. Es solo un amigo, dijo rápidamente. Pero las palabras salieron mal. Había demasiada defensa en su voz, demasiado pánico. No me lo creí. ¿Solo un amigo?, repetí, con la voz temblando de incredulidad. Jessica, no me mientas. No te sientas así de cerca con solo un amigo. No te ríes así con alguien que apenas conoces. Me miró y, por primera vez, vi la culpa en sus ojos. Ya ni siquiera intentaba ocultarla. No es lo que piensas, Mark, repitió. Pero esta vez sonó sin convicción. Era evidente que buscaba una explicación sobre la marcha, pero las palabras no encajaban. El daño ya estaba hecho. Me levanté. No podía seguir sentado. ¿Desde cuándo, Jessica? ¿Desde cuándo está pasando esto? Sentí el pecho comprimirse mientras formulaba la pregunta. Un nudo horrible se apretaba en mi estómago. Su rostro se descompuso. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Yo, no quise que pasara, susurró, apenas audible. Simplemente pasó. No lo planeé, Mark. Negué con la cabeza, sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí. ¿No lo planeaste? ¿En serio? Entonces explícame las llamadas, las noches fuera, el secretismo. Explícame todo eso. No respondió de inmediato. Sus hombros temblaban mientras se secaba las lágrimas. Por un instante vi a la Jessica que conocía, amable, atenta, la mujer que decía amarme. Pero lo que dijo después lo rompió todo.
Me he sentido sola, Mark, dijo con la voz quebrada. Me he sentido tan sola, y no sabía cómo hablar contigo. Has estado tan absorbido por el trabajo, yo necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que me viera. Me quedé paralizado. Quise gritar. Exigir que se explicara mejor. Pero no pude. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Sola? Susurré, con la voz temblorosa. ¿Y por eso me traicionaste? ¿Me engañaste porque te sentías sola? Sus lágrimas se intensificaron. Tardó en volver a hablar y, cuando lo hizo, sus palabras salieron fragmentadas. No tenía que ser así. Fue un error. No quería hacerte daño. Sentí náuseas. Cada gramo de confianza que había depositado en ella se estaba evaporando. ¿Quién es él, Jessica? Pregunté lentamente, como si caminara dentro de una pesadilla. ¿Quién es el hombre con el que has estado pasando tiempo? ¿El que ha estado ocupando mi lugar? Apartó la mirada. Se llama Daniel, dijo en voz baja. Es un compañero de trabajo. Empezamos a hablar hace unos meses. Al principio no significaba nada, te lo juro. Pero luego, se complicó. ¿Se complicó? Repetí con amargura, sintiendo que el pecho se me hundía. ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¿Qué mentirme, esconderte y traer a otro hombre a nuestra casa es complicado? No sabía qué hacer, Mark, sollozó. No quería hacerte daño. Todavía te amo. De verdad. Pero me sentía confundida. Sentía que nos estábamos alejando, que ya no era una prioridad para ti. Basta, la interrumpí. Mi voz temblaba entre rabia y dolor. No puedes usar esa carta conmigo, Jessica. No puedes fingir que yo no me esforcé. Lo he dado todo por esta relación. He trabajado para construir esta vida contigo, y ahora me dices que no fue suficiente. Intentó acercarse, pero di un paso atrás. No soportaba que me tocara. No puedo seguir así, dije con voz baja, pero firme. No sé si podré volver a confiar en ti. Entonces se derrumbó. Lloraba como nunca la había visto llorar. Yo me quedé de pie, sintiéndome ahogado bajo el peso de todo. La mujer en la que confiaba, con la que había construido una vida, ya no estaba. En su lugar había alguien que había destrozado todo por un momento de consuelo pasajero. No podía quedarme allí. Necesitaba salir. Necesitaba pensar. Pero, sobre todo, necesitaba decidir qué iba a hacer. No supe a dónde ir después de esa conversación. Necesitaba aire. Espacio. Y respuestas. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Había pasado años construyendo una vida con Jessica, convencido de que caminábamos hacia el mismo futuro. Y ahora todo parecía levantado sobre una mentira. No podía procesarlo todo de una vez. Esa noche no fui lejos. Conduje sin rumbo por el vecindario, dejando que mi mente repitiera las imágenes de Jessica y Daniel. No podía borrar la escena de ellos sentados en nuestro salón, riendo, compartiendo una conexión que yo creía que me pertenecía. Cada vez que lo pensaba, el pecho se me apretaba. Quería volver, gritarle otra vez, exigir más explicaciones. Pero sabía que no era el momento. Necesitaba claridad. Necesitaba un plan. A la mañana siguiente desperté entumecido. Casi no había dormido, pero el cansancio era secundario frente al dolor. Lo sentía en cada parte del cuerpo. Sentía un vacío hueco en el pecho que nada podía llenar. Jessica seguía en la casa, pero no habíamos vuelto a hablar desde la noche anterior. No sabía qué decirle. Tampoco sabía si quería escuchar más excusas, más lágrimas, más promesas de que todavía me amaba. Todo eso ya me parecía vacío. Había destrozado la confianza que habíamos construido durante años, y yo no veía cómo repararlo. No quería enfrentarla de inmediato.
En lugar de eso, fui al único lugar que sabía que me daría algo de claridad, mi oficina. Necesitaba pensar y hacerlo sin que Jessica rondara a mi alrededor fingiendo que todo estaba bien. La verdad era que no estaba bien. Hacía tiempo que no lo estaba. Me senté en el escritorio e intenté concentrarme en el trabajo acumulado, pero mi mente volvía una y otra vez a lo que había ocurrido. A sus palabras. A su confesión de que se sentía sola. A que había buscado consuelo en otro hombre. Me enfurecía, pero también me hacía cuestionarlo todo. ¿Había estado realmente tan ausente? ¿La había dejado sentirse tan sola? La respuesta no era sencilla. No era perfecto, lo sabía. Pero jamás imaginé que eso desembocaría en una traición así. Nunca pensé que cruzaría esa línea. Saqué el teléfono y llamé a la primera persona que creí que podía ayudarme. No a un amigo. No a un familiar. Llamé a un abogado. No sabía qué más hacer. Necesitaba a alguien que me ayudara a navegar el desastre que Jessica había creado. Alguien que me protegiera. Que se asegurara de que no me quedara sin nada después de todo esto. El abogado fue directo, eficiente, sin rodeos. Si quiere proteger sus intereses financieros, hay que actuar rápido, me dijo. Reúna pruebas. Todo lo que pueda. Mensajes, estados de cuenta, transferencias. Cualquier cosa que demuestre ocultamiento. Tomé su consejo en serio. Los días siguientes fueron un torbellino. Empecé a revisar todo, cuentas conjuntas, tarjetas de crédito, correos electrónicos. Cada documento era una pieza más del rompecabezas. Y lo que encontré me heló la sangre. Jessica había estado desviando dinero de nuestras cuentas conjuntas hacia una cuenta separada que yo desconocía. Había cargos que no reconocía, artículos de lujo, cenas en restaurantes caros, reservas de viajes en los que yo no había participado. Todo estaba ahí, frente a mí. Pero lo que realmente me dejó sin aire fue descubrir una cuenta bancaria oculta vinculada a la propiedad. Profundicé más. Encontré una transferencia grande desde nuestra cuenta conjunta hacia esa cuenta secreta. Una suma lo suficientemente significativa como para dejar claro que no se trataba de un descuido. Había estado preparando algo. Estaba apartando dinero de nuestros ahorros compartidos de manera deliberada. No había forma de justificarlo como un error. Me quedé atónito. Ya no era solo la infidelidad. Era la planificación. La estrategia. Llevaba tiempo preparando su salida, construyendo un futuro sin mí. Verlo todo en cifras, en números fríos y concretos, hizo que la traición doliera aún más. No había sido un desliz momentáneo. Había sido calculada. Pasé los días siguientes recopilando pruebas, organizando documentos, asegurándome de que todo estuviera respaldado. No iba a confrontarla sin estar preparado. No iba a permitir que saliera indemne sin comprender el alcance completo de lo que había hecho. Con cada día que pasaba, mi determinación crecía. No iba a dejar que se llevara todo sin luchar. Había trabajado demasiado por esta vida, por esta casa, por cada ladrillo que levantamos juntos. La idea de que ella pudiera marcharse con todo me hacía hervir la sangre. La tensión en la casa era insoportable. Cada vez que la veía, sentía un nudo afilado en el estómago. Me miraba como si quisiera decir algo, pero yo no podía soportar escuchar sus disculpas. No podía mirarla sin ver mentiras. Sin recordar la traición. Todo había cambiado. Y yo ya no sabía cuál era mi lugar en esa relación. Finalmente, una noche, después de una semana evitando un enfrentamiento directo, la senté nuevamente frente a mí. Esta vez no intenté ser amable. No intenté proteger sus sentimientos. Jessica, dije con la voz fría. Lo sé todo. Ella se quedó inmóvil. Sé de las cuentas. De las transferencias. De la cuenta bancaria secreta. Sé que llevas meses preparando tu salida.
Su rostro perdió color. Abrió la boca, pero no salieron palabras. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, exigí, dejando que la ira rompiera el muro que había levantado. ¿Cómo pudiste mentirme durante tanto tiempo? ¿Cómo pudiste traicionarme así? Me miró con culpa y pánico en los ojos. Mark, por favor, déjame explicarte. Pero ya no quería escuchar. No quería más justificaciones. No quería más relatos a medias. Mi decisión ya estaba tomada. Se había acabado. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras destruía todo lo que habíamos construido. El proceso legal ya estaba en marcha, y pronto tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones, reuniones legales y silencios tensos. Ya sé que seguía en la casa, pero con cada día que pasaba, ese lugar se sentía menos como un hogar. Cada día la casa se sentía más extraña. El espacio entre nosotros se había vuelto un abismo imposible de cruzar. Cada vez que la miraba era como observar a una desconocida. La mujer a la que había amado durante tantos años ya no estaba, en su lugar había alguien que no reconocía. El engaño, las mentiras, las cuentas secretas, y la aventura. Era demasiado para procesarlo todo de golpe. Había intentado protegerla, intentado salvar el matrimonio. Pero comprendí que no podía reparar algo que llevaba tiempo roto. Lo que más dolía no era solo la infidelidad. Era que ella hubiera elegido traicionarme cuando yo siempre le había dado todo. Estuve ahí, apoyándola, amándola, y aún así no fue suficiente. Tras hablar varias veces con mi abogado, las cosas se volvieron cada vez más claras. Ya sé que llevaba meses preparando su salida. La relación con Daniel, los movimientos financieros, la intención de vender la casa sin consultarme, todo formaba parte de un plan. Yo no era simplemente una víctima colateral en su vida, era un obstáculo que necesitaba apartar. Esa comprensión me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. El consejo del abogado fue directo, debía protegerme, no solo en lo financiero, sino también en lo emocional. Trabajamos para asegurar mis derechos sobre la propiedad, dejando claro que ella no podía venderla sin mi consentimiento. No se trataba solo de la casa, se trataba de no quedarme sin nada después de haber invertido años y recursos en ese proyecto común. Reuní pruebas, mensajes, correos electrónicos, estados de cuenta. Todo documentado. Una mañana, después de varios días de negociaciones tensas, Jessica volvió a sentarme frente a ella. Estaba pálida, con el rostro cansado, como si el peso de sus decisiones finalmente la hubiera alcanzado. Mark, sé que esto ha sido difícil, dijo en voz baja, evitando mirarme. Sé que cometí errores, pero quiero arreglarlo. Quiero intentarlo. ¿Podemos hablar? No respondí de inmediato. Una parte de mí quería gritarle que ya no había nada que arreglar. Pero en lugar de eso, la miré con frialdad. Te he dado todas las oportunidades, Jessica, dije con calma. Y cada vez las desperdiciaste. Has destruido todo. Ya no sé quién eres, y estoy cansado de intentar arreglar algo que tú misma decidiste romper. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó acercarse, pero me aparté. Ya tomaste tu decisión, continué. Esto ya no se trata de salvar el matrimonio. Se trata de protegerme. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Le di la espalda y salí de la casa. No podía soportar quedarme allí, rodeado de recuerdos que ahora estaban contaminados por la traición. Esa misma tarde me mudé. Solo llevé lo esencial. La casa que habíamos soñado ya no era un hogar para mí. Encontré un apartamento pequeño y temporal. No era lujoso, pero era mío. Fue el primer paso para recuperar el control de mi vida, lejos de la mujer que había decidido destruirla. Las semanas siguientes fueron intensas. Reuniones legales, documentos, negociaciones. Cada nueva prueba confirmaba lo que ya sabía,
Jessica había estado desviando dinero durante meses para facilitar su salida. Había planificado cada movimiento. Tuve que luchar por lo que me correspondía, pero al menos lo hacía bajo mis propios términos. El golpe final llegó cuando intentó vender la casa sin avisarme. Había contactado a un agente inmobiliario como si yo no tuviera voz ni voto. Pero mi abogado se había anticipado, la cláusula que impedía la venta sin mi consentimiento ya estaba registrada. El día que el agente acudió a la vivienda, yo estaba allí. Dejé claro que la propiedad no podía venderse unilateralmente. No era solo suya, era compartida. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que recuperaba el control. Los días previos al cierre fueron tensos. Jessica intentó convencerme, suplicar otra oportunidad. Pero ya no había vuelta atrás. El daño era irreparable. Había elegido a Daniel. Y esa elección tenía consecuencias. Finalmente alcanzamos un acuerdo. La casa se vendió y los beneficios se repartieron según nuestras aportaciones financieras. No fue sencillo, pero fue necesario. Cuando firmé los documentos finales, sentí una extraña mezcla de alivio y vacío. Se había terminado. El matrimonio, la traición, las mentiras. Todo quedaba atrás. Seguir adelante no fue fácil. Hubo días en los que la soledad y la rabia amenazaban con aplastarme. Los recuerdos venían en oleadas. Pero poco a poco empecé a reconstruirme. Me enfoqué en mí. En recuperar la calma. En redescubrir quién era fuera de esa relación. Aprendí que la confianza es frágil y que, cuando se rompe, rara vez vuelve a ser la misma. Pero también aprendí algo más importante, no necesitaba a nadie para sostenerme. Podía avanzar por mi cuenta. Al final encontré paz sabiendo que me protegí, que luché por lo que era mío. El futuro que alguna vez imaginamos juntos desapareció. Pero ahora tenía uno propio. Un futuro donde podía sanar, y quizá, algún día, volver a confiar.